Bueno, vamos a iniciar. Soy Erulas. El día de hoy te voy a enseñar cómo se clasifican los monstruos en Monster Hunter Now, ya que esto te servirá para saber cuáles son las mejores armas dentro del juego. Así que bueno, vamos a empezar. En los juegos de Monster Hunter siempre se clasifican los monstruos en diferentes grupos y en Monster Hunter Now no es la excepción. Estas categorías se llaman tiers, que básicamente es para saber cuál es el poder de cada monstruo. Actualmente en Monster Hunter Now existen 3 tiers y posiblemente venga el cuarto cuando introduzcan subespecies, dragones ancianos o incluso podrían venir los mutantes, así que por el momento tenemos 3 dentro del juego. En el nivel más bajo tenemos la categoría de Gran Jagras, que básicamente son los enemigos más débiles del juego. Este los puedes ubicar ya que sus armas de elemento solo tienen 1373 de ataque y 607 de elemento. Las armas sin elemento en este tier solamente llegan a 1596 de ataque. Ahora pasemos al tier 2, que en este caso son la mayoría de los monstruos que están en Monster Hunter Now. Aquí sus armas elementales llegan a 910 de elemento y a 1293 de ataque. En las armas que contienen estado llegan a 1596 y en algunos casos tienen 1516 de ataque con 400 o 496 de estado. Y las armas sin elemento en este tier van a tener 1756 de ataque. Y por último tenemos las de tier 3, que son consideradas las mejores armas del juego porque es el tier más alto, por lo tanto va a tener mejores estadísticas. En las armas de elemento, estas van a tener 1142 de elemento con 1221 de ataque. En las armas de estado van a tener 1756 de ataque con 300 de estado, aunque actualmente solo conocemos un monstruo que tiene estas características y es la Ratian Rosa, así que por el momento no tenemos otro parámetro para comparar las armas de estado. Pero lo que sí sabemos es que las armas no elementales llegan a 1979 de ataque. Ahora, hay un solo monstruo que tiene armas con estadísticas de tier 4 y este es la Diablos Negra, ya que sus armas no tienen elemento y su ataque llega a los 2218, superando el ataque de cualquier otra arma en el juego, ya que por esa razón se cataloga en tier 4. Pero las armas de este monstruo tienen afinidad negativa. ¿Pero qué es esto de afinidad negativa? Te lo explico. La afinidad básicamente es el término que se utiliza al crítico en los juegos de Monster Hunter. Cada que pegas un crítico, este hace 25% más de daño. La afinidad se puede subir con habilidades y también se puede subir el daño extra que pegas con cada crítico. Actualmente en Monster Hunter Now solo se puede subir la probabilidad de meter críticos y esto se hace subiendo el porcentaje de afinidad. Más adelante se podrá subir el daño que haces con estos críticos cuando introduzcan el sistema de joyas. Pero en sí, ¿qué es la afinidad negativa? Esto es bastante simple. En lugar de meter un golpe que tenga más 25 de daño, meterás golpes que metan menos 25% de daño. Esto se puede solucionar fácilmente agregando afinidad para que pases a afinidad positiva o simplemente la puedes dejar en 0 para no tener pérdida de daño. Ya con todo esto explicado, para poder usar las armas de Diablos Negra tendrás que agregar un set con Critical Eye o bonus afinidad en español y llevarla a nivel 4 para poder tener esos 30% de afinidad. Y esto hace que ya no tengas ese 30% de afinidad negativa y pase a ser 0, por lo tanto la afinidad negativa ya no va a existir en tu set. Bueno, pues espero que te haya servido la información. Traté de hacerlo lo más amigable posible. Esto es bastante simple, nada más es la clasificación para que sepas diferenciar en qué tier está cada monstruo y así poder saber qué armas son mejores que otras. Si tienes alguna duda, no olvides ponerla en los comentarios y también unirte a mi canal de WhatsApp, donde publico más contenido de Monster Hunter y también de las actualizaciones de mi contenido en general. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video. Bye.